La historia que vamos a contar hoy es una de las más fascinantes y al mismo tiempo de las más terribles de la antigüedad. Nos lleva a un palacio lleno de lujo, intrigas y poder, donde los deseos de unos pocos podían sellar el destino de muchos. Hablaremos de una danza que cambió la historia, de una cabeza servida en una bandeja de plata y de la joven que lo desencadenó todo, a la hija de Herodías, a quien la tradición ha llamado Salomé. Pero, ¿quién era realmente esta joven princesa? ¿Fue una seductora malvada que disfrutó de su poder, o una simple marioneta en un juego político mucho más grande y oscuro que ella? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a la Judea del siglo I, una tierra bajo el dominio romano, gobernada por una familia tan poderosa como disfuncional, a los Herodes. Nuestro protagonista principal, antes de que Salomé entre en escena, es Herodes Antipas. Él no era un rey sino un tetrarcado, un gobernante de una cuarta parte del reino que había pertenecido a su padre, Herodes el Grande. Antipas era un hombre astuto, un político hábil que sabía cómo moverse entre el poder romano y las complejas tradiciones judías. Pero su vida personal estaba a punto de provocar un escándalo que resonaría por siglos. Herodes Antipas estaba casado con la hija de un rey nabateo, Aretaus IV. Era un matrimonio político diseñado para mantener la paz en la frontera, pero el corazón de Antipas, o quizás su ambición, lo llevó a mirar a otra mujer, a Herodías. Y aquí es donde la trama se complica, porque Herodías no solo era su sobrina, sino que también era la esposa de su propio medio hermano Herodes Filipo. En un viaje a Roma, Antipas se quedó en casa de su hermano y quedó cautivado por Herodías. Ella, por su parte, era increíblemente ambiciosa. Sentía que su marido, Filipo, no tenía el poder ni la influencia que ella merecía. Vio en Antipas la oportunidad de ascender, de convertirse en la esposa del gobernante de Galilea. Hicieron un pacto en Antepos, se divorciaría de su esposa y Herodías abandonaría a Filipo. Como pueden imaginar, esto fue un escándalo monumental. No solo era un adulterio flagrante, sino que según la ley judía, casarse con la esposa de un hermano mientras éste aún vivía era un pecado gravísimo, una abominación, y aquí es donde entra en escena una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Juan era un profeta ascético, un hombre que vivía en el desierto, vestía con piel de camello y comía langostas y miel silvestre. Pero su mensaje era poderoso y atraía a multitudes. Predicaba el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados. Y Juan no tenía miedo de decir la verdad al poder abiertamente. Condenó el matrimonio de Herodes y Herodías, diciéndole a Herodes: «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Estas palabras eran como espadas para Herodías. No solo la humillaban públicamente, sino que amenazaban su nueva y frágil posición. Cada vez que Juan predicaba, recordaba a todos el origen pecaminoso de su poder. Herodías lo odiaba con toda su alma y quería verlo muerto. Herodes Antipas, sin embargo, estaba en una posición difícil. Según los evangelios, él mismo sentía una extraña mezcla de respeto y temor por Juan. Sabía que era un hombre justo y santo, y temía las consecuencias, tanto divinas como populares, de hacerle daño. El pueblo consideraba a Juan un profeta, y matarlo podría provocar una revuelta. Así que en lugar de ejecutarlo, Herodes lo arrestó y lo encerró en la fortaleza de Macoronte, un palacio fortaleza con vistas al mar muerto. Quizás esperaba que con el tiempo el problema simplemente desapareciera, pero Herodías no olvidaba. Esperó pacientemente su oportunidad, y esa oportunidad llegó en una noche de celebración y exceso en el cumpleaños de Herodes Antipas. El tetrarca organizó un banquete fastuoso, invitó a sus altos funcionarios, comandantes militares y a los hombres más importantes de Galilea. El vino fluía, la música sonaba y el ambiente era de celebración desenfrenada. En medio de esta fiesta ocurrió algo inesperado. Entró la hija de Herodías. Los evangelios no nos dan su nombre, pero el historiador Flavio Josefo la identifica como Salomé. Salomé, en ese momento, era una joven, probablemente una adolescente, y en el centro de la sala, ante todos los invitados de su padrastro, comenzó a bailar. Imaginemos la escena: una princesa que normalmente se mantenía apartada, bailando para un grupo de hombres borrachos. La danza debió ser cautivadora, hipnótica,
quizás exótica y atrevida para la época. Los invitados quedaron fascinados, pero sobre todo, quien quedó absolutamente embelesado fue Herodes Antipas. Estaba tan complacido, tan impresionado por su hijastra, que en un arrebato de generosidad magnificado por el vino, hizo una promesa increíblemente imprudente. Le dijo a la joven: delante de todos, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y para que nadie dudara de su palabra, lo juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Esta era una oferta extravagante, una promesa que un gobernante nunca debería hacer a la ligera a la mitad de su reino. Era una hipérbole, claro, pero demostraba hasta qué punto estaba dispuesto a complacerla. La joven, quizás sorprendida o sin saber qué pedir ante una oferta tan descomunal, salió de la sala del banquete. Fue directamente a ver a su madre, Herodías. Le preguntó: ¿qué debo pedir? Y aquí vemos la mente calculadora y vengativa de Herodías en acción. Ella no dudó ni un segundo. No pidió joyas, ni tierras, ni un matrimonio ventajoso. Su deseo era oscuro y sangriento. Le dijo a su hija: pide la cabeza de Juan el Bautista. Salomé regresó inmediatamente a la presencia de Herodes. Con una prisa que los evangelios describen como urgente, se plantó ante él y declaró su petición. Y fue específica, brutalmente específica. Quiero que ahora mismo me des, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. La sala debió quedar en un silencio sepulcral. La euforia de la fiesta se evaporó al instante. El rostro de Herodes se transformó. El Evangelio de Marcos nos dice que el rey se puso muy triste. Se dio cuenta de la terrible trampa en la que había caído. Por un lado, respetaba a Juan y temía las consecuencias de matarlo. Pero por otro lado, había hecho un juramento solemne delante de todos sus invitados importantes. Romper su palabra lo haría parecer débil, un hombre que no cumple sus promesas. Su orgullo y su imagen pública estaban en juego. Atrapado entre su conciencia y su orgullo, Herodes tomó una decisión fatal. Eligió su orgullo a no podía retractarse frente a la élite de Galilea. La palabra de un rey era ley. Inmediatamente envió a un verdugo a la prisión con una orden terrible. El soldado fue a la celda de Juan el Bautista en la fortaleza de Macoronte y lo decapitó. Poco después, el verdugo regresó a la sala del banquete. Llevaba una bandeja de plata y sobre ella la cabeza del profeta. Se la entregó a Salomé. Y ella, la joven bailarina, tomó la bandeja con su espantoso contenido y se la llevó a su madre. Herodías, la venganza de Herodías, se había cumplido de la manera más macabra posible. La voz que la había acusado y atormentado fue silenciada para siempre. Esta historia, tal como la cuentan los evangelios, es un drama intenso sobre el poder, la lujuria, la venganza y la debilidad moral. Pero ¿qué papel jugó realmente Salomé? ¿Fue la instigadora o la víctima? La tradición cristiana a menudo la ha pintado como una figura seductora y malévola, una femme fatale que usó su belleza para conseguir una muerte. Artistas como Oscar Wilde en su famosa obra de teatro la retrataron como una joven perversa, obsesionada con Juan y que al ser rechazada por él, exige su cabeza como un acto de amor y odio retorcido. Sin embargo, una lectura más detenida de los textos bíblicos sugiere un retrato diferente. En los evangelios, Salomé aparece como una figura bastante pasiva. Baila sí, pero es su madre quien le dice que pedir. Actúa como un instrumento, un peón, en el juego de poder de Herodías. Era una joven obediente, haciendo lo que su madre le ordenaba. Esto no la absuelve por completo, pero sitúa a la Mayo ere parte de la culpa en Herodías y en la debilidad de Herodes. El historiador Flavio Josefo nos cuenta un poco más sobre la vida posterior de Salomé. No menciona la historia de la danza ni la decapitación de Juan, pero sí confirma su existencia y su linaje. Nos dice que se casó 2 veces, primero con su tío, Herodes Filipo, el que había sido el primer marido de su madre, y después de su muerte se casó con un primo, Aristóbulo de Calcis, con quien tuvo 3 hijos. Su vida, después de ese fatídico cumpleaños, parece haber seguido un camino relativamente normal para una princesa de su estatus. En cuanto a Herodes Antipas y Herodías, su ambición finalmente los llevó a la ruina. Más tarde, incitada por Herodías, que estaba celosa de que otro miembro de la familia hubiera recibido el título de rey, Antipas fue a Roma a pedirle el mismo título al emperador Calígula, pero en lugar de conseguir una corona, fue acusado de traición por su propio sobrino y cuñado Agripa. Calígula los despojó de su poder y los exilió a la Galia, la actual Francia. Y allí, lejos del lujo y las intrigas de Judea,
terminaron sus días en la oscuridad. Muchos contemporáneos vieron este exilio como un castigo divino por la ejecución de Juan el Bautista. La historia de Salomé, Herodes y Juan el Bautista ha perdurado no solo como un relato bíblico, sino como un poderoso arquetipo en el arte, la literatura y la ópera. Nos fascina porque contiene todos los elementos de una gran tragedia: un rey débil, una reina vengativa, una joven princesa y un profeta inflexible. Es una advertencia sobre cómo los deseos personales y el orgullo pueden llevar a cometer actos terribles, y cómo la inocencia puede ser manipulada para servir a los fines más oscuros. La próxima vez que vean una pintura de una bailarina con un velo o escuchen sobre la cabeza en una bandeja de plata, recuerden la compleja historia detrás de la imagen. La historia de la hija de Herodías, una joven cuyo nombre, Salomé, quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva, no por sus propios logros, sino por una danza mortal en una noche de cumpleaños. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más secretos y dramas de la antigüedad, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.